열매를 보아 그 나무를 알 수 있습니다. Puedes decir que es un árbol mirando la fruta. Puedes distinguir el árbol por la fruta. 어떤 열매를 맺는지에 대하여 우리는 볼 수 있습니다. Puedes ver opiniones sobre qué tipo de fruto da. 저주의 나무에 저주의 꽃이 피고 열매가 옵니다. Ah, el árbol maldito florece y da frutos. 이것을 반드시 바꿔야 합니다. Debes cambiar esto. 아멘. 교회가 아니면 여러분이 아니면은 A menos que sea una iglesia, 이 저주의 뿌리를 바꿀 수가 없다. la raíz de esta maldición no se puede cambiar. 여러분들이 이 복음 열매를 맺을 수 있도록 바꿔야 됩니다. Debes cambiar para que puedas dar este fruto del Evangelio. Si cambias, vive. Si no cambias, muere. ¿Ok? Todos, si cambias, uno más. Cuenta tres y decimos, si cambio vivo, si no muero. Si cambio, uno, dos, tres. Si cambio vivo, si no muero. Amén. 여러분들이 그리스도 앞에서 가장 존귀한 자로 시험을 받았습니다. Has sido probado. Has sido contado como la persona más honorable a los ojos de Cristo. 이것을 바꾸는 일을 하나님이 시행하셨습니다. Dios mismo hizo este cambio. 어떻게 이 저주를 완전히 끝내고 새롭게 시작하셨는지 지금부터 보게 될 것입니다. Ahora verás cómo acabar por completo con la maldición y empezar de nuevo. 아멘. 이제 루이스 사도 목사님이 나와서 말씀드리겠습니다. 루이스 에바르고. Muy bien. Hoy vamos a terminar de ver esto, que es algo muy importante todo lo que hemos estado viendo. Y hasta este momento llevamos un buen tiempo. Y a mí me tocaron solamente 10 minutos. Así que y ya me gasté 2. Muy bien, muy bien. Ay, ay. Ok, de manera de repaso súper rápido, ¿de acuerdo? Miren, en un principio Dios creó todo, digan conmigo todo. Génesis capítulo 1 del verso 1 al 25 y en el 31, en el verso 31 dice lo siguiente, que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Diga conmigo, todo lo que hizo Dios lo hizo bueno en gran manera. Ahora, algo que es muy bueno en gran manera, por ejemplo,
ejemplo, es el mango. ¿Sí o no? Es riquísimo, es una fruta muy rica. Bueno, a mí me gusta mucho el mango. ¿A ti te gusta el mango? Sí, el mango. Hay uno que es mango. Qué rico mango. Mango, qué rico es. No es mango, mango. Dios lo hizo extremadamente bueno, el mango. Ahora, escucha bien esto. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 7, cómo es que Dios crea al hombre. Y solamente estoy dando un pequeño repaso para que podamos entender esta otra parte de aquí. Y es esto, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 7, que Dios toma polvo de la tierra, crea al hombre, escuchen bien esto que estoy diciendo, crea al hombre, pero crea su cuerpo, un cuerpo inerte, ¿de acuerdo? Crea al hombre y después infunde aliento de vida en él. Importante, porque este aliento de vida es una parte esencial para que el hombre pueda estar relacionado con Dios. Ya lo habíamos visto. Imagine esto, porque resulta que así como un árbol es a la tierra, como un árbol es a la tierra, si usted toma el árbol y lo arranca de la tierra, ¿qué es lo que le pasa al árbol? ¿Qué es lo que le pasa a la tierra? Nada. ¿De acuerdo? Si usted, así como un pez es al agua, si usted toma el pez del agua y lo saca, ¿qué le pasa al pez? ¿Qué le pasa al agua? Nada. El agua sigue siendo agua. De la misma manera, esa relación que existe entre el agua y el pez, entre la tierra y el árbol, Dios la puso en el hombre, de tal manera en que Dios era y es la fuente de vida del hombre. Por eso Dios le dio un pacto al hombre. Este pacto que está aquí en Génesis capítulo 2, verso 17 es, fíjese bien, no se ha dado cuenta, pero la moneda tiene dos lados. Nosotros normalmente vemos un lado de la moneda, es decir, si comes de este árbol te mueres. Ese es un lado de la moneda, pero si volteamos la moneda, en realidad le está diciendo también, pero si no comes de este árbol, vivirás eternamente. ¿Se dan cuenta? Es el otro lado de la moneda. Es una manera de poder entenderlo. Ok, entonces resulta, Dios creó al hombre para que viviera eternamente, diga conmigo, eternamente. Escuchen bien esto, en su presencia, porque el hombre fue creado para él. El hombre fue creado para él. Ahora escuchen, ahí es donde se encuentra la identidad del hombre. ¿En dónde se encuentra la identidad del hombre? En la presencia de Dios. Así que cuando el hombre finalmente comió del fruto, espiritualmente, Génesis capítulo 3, verso 8, espiritualmente quedó separado de Dios, porque dice ahí que cuando ellos escucharon que la voz de Dios se paseaba por ahí por el huerto, ellos se escondieron. ¿Sabe por qué? Porque ellos se sintieron ajenos a la presencia de Dios. Pero ¿cómo te puedes sentir ajeno a aquello para lo cual fuiste creado? ¿Cuándo? Cuando tu naturaleza cambia. Cuando tu naturaleza cambia. Ahora, les explico levemente esto. Seguimos porque tenemos que entender esto, ¿de acuerdo? Observe esto. Alguna vez me han comentado, algunos cristianos me han dicho, es que cuando yo fallo en algo, cometo un pecado, ya sea que hablo mal, gritoneo, me porto mal, de repente siento que no puedo leer la Biblia, porque me siento como mal. ¿Cómo voy a leer la Biblia? Me siento hipócrita. O no puedo orar porque siento un distanciamiento. ¿Se dan cuenta? Tal vez, posiblemente, has sentido alguna vez eso. No es otra cosa más que el engaño del diablo, pero no te preocupes, solamente para aclarar esa diferencia que existe en sentirse parte de algo, en este caso Adán y Eva, sentirse parte de la presencia de Dios, y después de haber comido el fruto, su naturaleza cambió y espiritualmente quedaron separados de tal manera en que ya no se sentían cómodos en su lugar de origen, que es la presencia de Dios.
en su lugar vital, que es la presencia de Dios. Así que cuando la presencia de Dios le escucharon por ahí, por el huerto, la voz de Dios le escucharon por ahí, dijeron, ay, no, mejor vámonos a esconder. Nos vamos a esconder de aquello que nos proporciona vida. Entonces ellos quedaron separados de Dios, y estando separados de Dios, ellos después, ahora sí, nos vamos para acá, porque todo lo demás después lo explicarán. Nos vamos para acá. Ellos, el hombre actualmente separado de Dios, ellos intentan, diga conmigo, intentan de una o de otra manera regresar a ese lugar para volverse a sentir completos, plenos, felices, pero no pueden. Y lo intentan de diferentes maneras y ellos crean un plan. Entonces aquí, en esta parte de aquí, que no pinta esto, el rojo, voy a usar el rojo. Entonces ellos idean un plan, y aquí le vamos a poner plan del hombre. Y ahí es donde vamos a comenzar, ¿verdad? Porque el hombre, al sentirse separado de Dios, siente que algo le falta, sabe que no está entrando en el lugar correcto. ¿Me doy a entender? Algo le falta, no sabe que no tiene ni la menor idea, pero lo intenta. Y lo intenta a través de diferentes formas y cosas. Número uno, aquí vamos a poner número uno, lo intenta a través de la religión. ¿Qué es la religión? Díganme ustedes, ¿qué es la religión? ¿No? La religión es el intento del hombre por acercarse a una entidad superior a él. ¿Por qué digo una entidad superior a él? Porque la misma Biblia dice que no hay quien busque al verdadero Dios. No hay quien busque a Dios, ni siquiera hay bueno uno solo. Todos proclaman su propia justicia, pero como están muertos espiritualmente es la única manera en cómo una persona puede llegar a Dios. Pero ellos están muertos espiritualmente. Esto me recuerda lo que Dios dice a través del profeta Jeremías, cuando dice, yo quitaré de ellos el corazón de piedra. ¿Eso qué significa? ¿Una piedra está viva? No, está hablando de algo muerto, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que está muerto espiritualmente no puede conectar con Dios. ¿Me doy a entender? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Así que la religión es el intento del hombre por conectar con un ente superior a él. De esa manera nosotros vamos a encontrar que alrededor del mundo hay muchísimas religiones, pero muchísimas, cantidad de religiones. Incluso hay religiones como el hinduismo que tienen miles de dioses. Miles. ¿Por qué? Porque el hombre intenta conectar con aquello que cree que es superior a él, porque lo necesita. ¿Por qué razón? Porque fue creado para vivir en la presencia de Dios, en la presencia de alguien superior a él. Pero no cualquier presencia superior, en la presencia del único Dios verdadero. Así que el hombre lo intenta una y otra vez. Así que por favor alguien rápido lea Hechos capítulo 4 verso 12. Hechos capítulo 4 verso 12. ¿En cuántos hay salvación? En ninguno otro, sino solamente en diga conmigo, solamente en Cristo. solamente en Él. Amén. Entonces, esto lo tenemos que entender súper rápido, ¿de acuerdo? No pueden encontrar, el hombre no puede encontrar salvación sino solamente en Cristo, aunque el hombre lo intenta y lo seguirá intentando. Número 2. A veces, mi esposa y yo estuvimos viajando durante un tiempo a una ciudad allá en México que se llama Querétaro. Querétaro es una ciudad muy bonita, muy colonial. Es una ciudad de gente que se jacta de ser muy estudiada y muy religiosa. Escuche bien esto.
Y entonces mi esposa y yo íbamos de puerta en puerta tocando para poder compartirles el Evangelio, y ellos aceptaban el Evangelio y decían, ah, sí, eso está muy bien, pero yo no necesito nada porque yo soy una buena persona. Ahora, escuche bien eso. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí se consideran una buena persona? Levante la mano. No estamos en Querétaro. Escuchen bien, porque muchos decían, yo soy una buena persona. La Biblia dice que ellos proclaman su propia, ¿verdad que sí? Su propia bondad. Ahora, escuchen bien esto. Porque la gente cree que haciendo cosas buenas puede regresar a su lugar de origen, que haciendo cosas buenas puede salvarse. Pero la Biblia dice, y alguien lea rápidamente en Isaías capítulo 64 verso 6. Isaías capítulo 64 verso 6. Nadie lo tiene. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Como el viento. En otras palabras, cuando dice y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, alguien explicaba esto y decía, trapo de inmundicia es aquel trapito que usaban las mujeres para poder en el tiempo de su regla, ¿verdad? Y entonces ese trapito era un trapito desechable, ¿de acuerdo? No era algo que lo usaban o guardaban por ahí, no, era algo desechable, ya no lo querían. Y para Dios representa nuestras obras exactamente igual. No sirve para nada. Es algo desechable, es algo que no atesoras, es algo que no guardas, es algo que no te sirve para más. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón Dios no acepta nuestras o las buenas obras de los hombres para salvación? Díganme rápido. ¿No? Aparte de eso, imagínate que son muy buenas obras. ¿Por qué no las acepta para salvación? Viene la obediencia. ¿Ok? ¿Usted dijo que estamos separados de Dios? Para que no nos gloriemos. ¿Para que no nos gloriemos? Ok, porque no está dentro del plan de Dios. Por la siguiente razón, el hombre está desconectado de Dios espiritualmente, no puede agradar a Dios. Entonces, espiritualmente, si el hombre está muerto, todas sus obras, aunque parezcan buenas, están muertas. ¿De acuerdo? No sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Así que mientras el hombre esté muerto espiritualmente, no puede conectar con Dios, haga lo que haga. Número 3. Filosofías. ¿De acuerdo? Esto nosotros vamos a corroborar. Vaya rápido en su Biblia, Colosenses capítulo 2, verso 8. Las huecas filosofías. Colosenses capítulo 2, verso 8. ¿Cómo dice? Mirad que nadie os engañe por medio de Colosenses capítulo 2, verso 8. Lo leo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. ¿Por qué no podemos ser salvos a través de filosofías? ¿Se han dado cuenta que a través de la historia del ser humano, el hombre ha intentado, por medio de la filosofía, que no es otra cosa más que pensamiento humano, es conocer su origen, su destino y su propósito actual? ¿Se han dado cuenta que eso es lo que trata de responder la filosofía? Pero eso no traerá salvación, eso no arreglará el problema. ¿Problema qué? Fundamental. Eso no arreglará el problema de raíz. ¿Se acuerdan que ayer lo estuvimos viendo con la pastora Patricia? El problema fundamental es el verdadero problema del ser humano. Así que la filosofía, por más de que el hombre intente conocer o intente pensar cómo resolverlo, hacia dónde va, cuál es su propósito de vida, jamás va a poder acercarse a la salvación, a la solución. ¿De acuerdo? Por ahí alguien también dijo, si usted quiere anotarlo, usted puede poner aquí el número 4 y puede ponerle ciencia. ¿Se ha dado cuenta que a través de la ciencia muchos dicen, la ciencia es tan avanzada que ya sabemos para dónde vamos?
de dónde venimos. A través de la ciencia quieren rastrear sus orígenes. ¿Se dan cuenta? Pero no importa cuánto avance la ciencia, porque esto no se trata de dónde venimos nosotros físicamente, y es lo único que puede analizar la ciencia, lo físico. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales que fuimos creados espiritualmente para estar conectados con Él. ¿De acuerdo? Así que la ciencia no puede resolver tampoco eso, y nosotros podemos corroborarlo en Romanos capítulo 1, verso 22. 1:22, que dice de la siguiente manera: y profesando ser sabios, Creyeron necios en su se propia hicieron opinión. necios. Ahora, ¿cuál es el problema del hombre? Que está ¿qué? Separado. Repito, ¿cuál es el problema del hombre? Que está Separado. otra vez. El hombre está Separado. Ese es el problema del hombre. Ahora, está separado espiritualmente, y espiritualmente necesita ser reconectado. ¿Escuchas esto? El hombre está separado espiritualmente, y espiritualmente necesita volver a estar reconectado. ¿Reconectado con quién? Rápido. ¿Se acuerda de esto? ¿Se acuerda de esto? ¿Se acuerda de esto? Dios creó al hombre para que viviera en su presencia, feliz con Él. Ahí en su presencia el hombre se siente completo, se siente pleno y feliz. Pero fuera de su presencia se sentirá igual. Cuando tú sacas un pez del agua, ¿tú crees que el pez está moviéndose así como dice, ay, qué padre estar aquí afuera? No, ¿verdad? En cuanto tú sacas a un pez del agua, él va a empezar a vivir una vida miserable. Comienza a agonizar. Sí, la misma sensación tiene el hombre. Así que el hombre necesita volver a ser reconectado a su lugar de origen. ¿Cuál es el lugar de origen del hombre? La presencia de Dios. Porque el hombre puede vivir eternamente en la presencia de Dios. Ahora escuchen, como el plan del hombre no funciona, entonces Dios elaboró un plan perfecto. Digan conmigo, el plan de Dios, El plan de Dios es perfecto. es perfecto. Aquí vamos a poner plan de Dios. Y primer punto es que Dios envió un Salvador. Esto nosotros lo podemos ver en Juan 3:16. Alguien dígamelo de memoria. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta vida eterna habla acerca de esa reconexión. Esa vida eterna, acuérdese de qué nos habla, del pacto. Del pacto. Si no comes el fruto, vivirás eternamente. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo mismo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, y este nuevo pacto es capaz de darte vida eterna. Vida eterna. ¿De acuerdo? Ahora, alguien busque rápidamente Mateo capítulo 1, verso 21, porque este Salvador tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es. Ahora, algo bien importante, ¿cuánto tiempo? Muy bien. Ok, 5. Escuche bien. Dice que este Salvador, el que traería vida eterna, se llama Jesús. No existe ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente el Jesús. Muy importante de entender. Así que este Jesús tuvo que cumplir, digan conmigo, tuvo que cumplir con lo ya anunciado. Otra vez, este Jesús tuvo que cumplir con lo ya anunciado en los profetas. Así que dice la palabra de Dios ahí en los profetas que él tendría que morir. Así que, número 3, él murió. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 19, verso 30.
Dice, después de que le ofrecieron el vinagre, él dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Todo La está hecho. tarea fue Cumplida. hecha, cumplida, terminada, ya acabé, se logró. ¿Lo voy a entender? Es importante esto, porque si Jesús no hubiese terminado la tarea, tú y yo no tendríamos esperanza alguna. Pero Jesús terminó la tarea. Eso es importante. Número 4, sí murió, pero también resucitó. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios. Ahora, escuche bien, vaya por favor ahí a su Biblia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 4 al 5. Muy importante. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los otros. Ok, y hay una frase muy importante en el verso 14, conforme. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Quiere decir que esto ya estaba escrito. ¿Se da cuenta? Que ya estaba escrito. Entonces no es algo que Dios se sacó de la manga en ese momento y tal. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Hoy me voy a morir. No, de ninguna manera. Y que haya dicho, se me antoja resucitar al tercer día. No, ya estaba escrito. Y nosotros podemos ver este hecho en sombras a través de todo el Antiguo Testamento. Ahora escuche. También dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 verso 11. Vaya rápido, número 5. Hechos capítulo 1 verso 11. ¿Qué dice? Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto en el cielo. Así es. Él ascendió, pero también volverá. Él ascendió, pero también vendrá de nuevo. Y este es un cumplimiento de las Escrituras. ¿Listo? ¿Ya se acabó el tiempo? Ahora, escuche bien esto, les digo algo. Quien cumple con esto solamente puede ser uno solo. Uno solo. Y a este tiene un título que no puede tener absolutamente nadie más. Busquen su palabra en la Biblia. Mateo capítulo 16, verso 16. Con esto termino. Mateo 16, 16, perfecto. respondió Simón Pedro, tú eres el Hijo de Cristo y el Hijo de Dios. Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Este título solo lo podía tener él, porque él cumplió con todo esto. Y por cierto, él cumplió con ciertos oficios, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Con el pastor Cho.